Hace unas horas, el Tribunal Supremo de Brasil rechazó en una votación de 9 contra 2 el intento del sector agropecuario de impedir que los nativos reclamen las tierras que no habitaban en 1988, año en que se aprobó la Constitución. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Corte Suprema de Brasil reconoce el derecho histórico de los indígenas a las tierras ocupadas. Sean todos bienvenidos. La Corte Suprema de Brasil declaró este jueves 21 de septiembre de 2023 constitucional el derecho de los indígenas a las tierras que han ocupado histórica, tradicionalmente y en forma permanente. La decisión fue adoptada por 9 votos a favor y 2 en contra y rechaza el llamado marco temporal que propone limitar esos derechos a las tierras que los indígenas ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña. Esa tesis, considerada inconstitucional por los indígenas, pues no reconoce sus derechos sobre tierras que ocupaban mucho antes de 1988 y de las que en muchos casos fueron expulsados en forma violenta por colonos, solo fue respaldada por 2 magistrados. La mayoría de los jueces se aferró al artículo 231 del texto constitucional, en el cual se define como tierras indígenas a aquellas habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales, así como de sus costumbres y tradiciones. La sentencia fue celebrada en forma ruidosa por cientos de indígenas agolpados a las puertas de la corte y siguieron el juicio a través de grandes pantallas de televisión. Tras declararse favorable al derecho de los pueblos originarios, el Supremo discutirá a partir de la semana próxima fórmulas legales para los casos de muchos terratenientes que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas, aunque lo hacen bajo un manto de dudosa legalidad. Se trata de personas que, entre comillas, de buena fe, según un magistrado, pagaron por esas tierras a administraciones regionales o municipales que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución vigente. El juez Alexandre G. Moraes ha propuesto una fórmula intermedia para solucionar estas discordias, la cual sugiere que en estos casos los ocupantes de tierras reclamadas por indígenas las abandonen y sean indemnizados, o, por el contrario, que los pueblos originarios sean compensados en otras áreas de extensiones equivalentes. Según movimientos indigenistas y ecologistas, la sentencia del Supremo supone un acto de justicia histórica que además promoverá una mayor protección del medio ambiente, pues las tierras indígenas, muchas situadas en la Amazonía, son las más preservadas del país de acuerdo a datos oficiales. Este fue considerado el juicio del siglo para los indígenas. El proceso comenzó en agosto de 2021, pero necesitó 11 sesiones para dar con una mayoría. Si hay algo que distingue a Latinoamérica del resto del mundo es la presencia de pueblos indígenas en sus países. Claro está, en diferente porcentaje. En el caso de Brasil son hoy 215 millones de habitantes y la población indígena suma 1,7 millones. Esto es el 0,8% de la población. Sin embargo, territorialmente alcanzan a ocupar un 13%. A propósito, el anterior Tribunal Constitucional peruano, en una sentencia de las postrimerías de su ejercicio, destacó que el derecho a la consulta previa no era un derecho fundamental, contradiciendo toda la línea jurisprudencial que se había tenido en el ámbito constitucional. Como diría Pepo, el genial creador de Condorito, plop. En este tema de pueblos indígenas todavía hay mucho que trabajar.
Muchísimas gracias. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional. Si ya lo hizo, difunda el canal. Y toda esta temática relacionada al derecho constitucional en general y al derecho de los pueblos indígenas en particular, lo vemos en la distinta oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.